Muy bien, pues os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Oseas. Tal como me habéis encargado, vamos a meditar sobre este libro del Antiguo Testamento, el libro de Oseas. Este libro está situado entre Daniel y Joel. Ahí está Oseas. Hay muchos hermanos que a veces, cristianos, que a menudo se sienten desorientados cuando leen el Antiguo Testamento. Piensan que de alguna manera, pues que esto tuviera que ver menos con nuestras vidas que con el Nuevo Testamento. Muchas personas creen que el Antiguo Testamento, ahí es un libro que describe la ira de Dios, mientras que el Nuevo Testamento habla de su amor. Si tú lees a fondo este libro de Oseas, encontrarás en él uno de los pasajes más importantes sobre el amor de Dios. Porque en la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, presentan una sola revelación que está centrada en Cristo y en su plan de salvación. El Dios de Israel es el Dios encarnado en Jesús, que, como dice Hebreos 13, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin duda, hermanos, necesitamos más que nunca predicar el Antiguo Testamento. ¿Sabéis cuál era la Biblia que usaba Jesús? Era el Antiguo Testamento. Y los apóstoles se refirieron a él continuamente, porque el Antiguo Testamento no es solo para el pueblo de Israel, sino que es para nosotros también. Nos enseña acerca de Dios y de su propósito en nuestra propia vida. Muy bien, pues tenemos la Biblia abierta en el libro de Oseas y quiero leer con vosotros el último capítulo de Oseas, el capítulo 14, que es un capítulo ahí que significa que, bueno, que finaliza volviendo a casa. Israel es invitada a regresar a Dios con palabras de arrepentimiento y la conclusión final de todo este libro se encuentra al final del mismo. Dice así el versículo 1: «Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia». Versículo 4: «Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como el vino del Líbano». Versículo 8: «Y Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto». Y termina el versículo 9 diciendo: «¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos». Hasta aquí la palabra de Dios y que Él la bendiga. Este versículo 9 es el final del libro de Oseas.
y representa el tema de todo este libro. Y concluye para enseñarnos que hay solo dos maneras de vivir. Y el profeta nos llama a todos a que seamos sabios y elijamos el camino del Señor, porque dice aquí, sus caminos son rectos. Bien, hermanos, al comienzo de este estudio, de la meditación sobre este libro de Oseas, bueno, yo en esta mañana tendría que decir muchas cosas, aunque sé que es realmente muy difícil en 30 o 40 minutos analizar todo un libro como este de Oseas. Así que yo voy a empezar por lo más fácil y diré primero lo que significa su nombre. El nombre de Oseas significa salvación. Hay varios nombres en la Biblia con este mismo significado, y el más importante de ellos es el nombre de Jesús, que de acuerdo a Mateo capítulo 1 y versículo 21 significa también salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque en ningún otro, dice Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahora bien, tenemos otra pregunta relativo a este libro, y es ¿quién fue su autor? Hermanos, cuando se trata de los libros de la Biblia, para mí siempre resulta muy fácil contestar a esta pregunta, porque en la Biblia viene la respuesta de forma muy clara. Vamos a ver lo que dice Oseas. Oseas capítulo 8, versículo 10. ¿Quién fue su autor? Estaba preguntando. Oseas capítulo 8, versículo 10. Este versículo nos dice que Dios fue su autor. Leamos. Le escribí las grandezas de mi ley, que por cierto sigue diciendo que fueron tenidas como cosa extraña, o sea, no le hicieron caso. Ojalá en esta mañana no nos pase a nosotros lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Muy bien, efectivamente ya estáis esperando que os diga que Oseas fue el escritor de este libro, y también eso es cierto. Pero hermanos, yo creo que es muy importante enfatizar esto, porque es la voz de Dios, no es del hombre, y las palabras son las mismas palabras de Dios, del que es todopoderoso, y esta Biblia es la Biblia de Dios. Dios es su autor. Le escribí las grandezas de mi ley. Oseas capítulo 8, versículo 10. Bueno, tenemos que decir que Oseas ocupa el primer lugar entre los 12 profetas menores. Quizá, probablemente a causa de su longitud, es el primer libro de los últimos 12 libros del Antiguo Testamento, que son conocidos como los libros de los profetas menores. No menores por ser menos importantes, sino porque generalmente estos libros son más breves y son puestos a continuación de los 5 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que habéis estudiado los domingos pasados. El nombre del libro está tomado del profeta Oseas, que vivió en el Reino del Norte, ahí entre los años 755 y 725 aproximadamente antes de Cristo. Y otra buena pregunta sería, ¿cuál fue la razón por la que se escribió este libro de Oseas? Muy sencillo. Este libro se escribió precisamente para ilustrar el amor tan grande de Dios por su pueblo
pecador. La historia de Oseas es la historia de la misericordia redentora de Dios. Y la enseñanza de hoy se centra en el mensaje de Dios para su pueblo a través de este profeta Oseas. Es la historia de un pueblo que había sido elegido por Dios para que fuera suyo y ese pueblo pudiera disfrutar de su protección, de una armonía con él. Pero el pueblo decidió alejarse de Jehová, alejarse del Señor. Y cuando uno se aleja de Dios, las consecuencias son la ruina. Este libro de Oseas está dividido en dos partes. La primera parte la encontramos en los capítulos del 1 al 3 y cuenta la historia de un matrimonio de Oseas con una esposa infiel. No es un tema, ¿verdad?, hermanos, muy corriente en los libros escritos, porque casi siempre se describe y se escribe mucho más sobre la lealtad de una esposa pura a su marido infiel, pero casi nunca se escribe de la lealtad de un marido fiel hacia una esposa que es infiel. Pero siempre hay excepciones, y este es el caso del libro de Oseas. Este libro de Oseas utiliza una tragedia para enseñarnos, para explicarnos, para ilustrarnos como si fuera la relación de Dios e Israel. También podemos aplicarlo a la relación de Cristo con su Iglesia y, cómo no, a la relación de Dios con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, este libro de Oseas es muy importante para nuestra vida cristiana. La segunda parte del libro, desde el capítulo 4 al capítulo 14, ahí se desarrolla el tema de la infidelidad y el profeta reprende a los líderes y a los sacerdotes corruptos y vemos que como Dios castiga a los israelitas por su idolatría. Oseas es el primer libro bíblico que utilizó la imagen del matrimonio. La utilizó como una ilustración de la relación de Dios con su pueblo. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios te pidiera que te casases con alguien que supieses que te va a ser infiel? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? Eso fue, ni más ni menos, lo que le sucedió a Oseas, este profeta del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo podemos explicar esta situación de Dios acerca de esto? Cuando yo estaba preparando este mensaje, consulté con varios libros, varios comentarios, y algunos tratan de explicar que este libro, describe una situación hipotética. En otras palabras, que Oseas no se casó con una mujer de carne y hueso, sino que Dios usa aquí un lenguaje simbólico para comunicar un mensaje. Pero, queridos hermanos, no hay ningún indicio que nos sugiera que esto fue así. Empezando por el versículo 1. Ahí observamos que es totalmente una narración histórica. Oseas dice quién es su padre. Versículo 1 comienza diciendo: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías. Y más tarde dice quién es también el padre de Gomer. Y a continuación menciona que tuvo 3 hijos, 2 varones y también una mujer. Y todos estos, hermanos, son detalles históricos, reales. Por lo tanto, no pensemos que esto es una novela, de ninguna manera. Hermanos, el matrimonio de Oseas con Gomer fue real. Es probable que Gomer no le fuera infiel antes de casarse con Oseas.
recordar algo importante, algo que es importante. Oseas está escribiendo esto en diferido, después de que las cosas ya habían ocurrido. Seguramente los primeros años de su matrimonio fueron felices y su joven esposa y él estaban profundamente enamorados. Y de este amor nace su primer hijo, Jezreel. El niño era una señal para Israel de que Dios vengaría la sangre de Jezreel. Versículo 4. Dijo Dios: ponle por nombre Jezreel, porque yo castigaré a la casa de Jehú. Pero vemos que de pronto aparece un distanciamiento en la vida de esta joven pareja. Y Oseas se da cuenta perfectamente de que las cosas ya no van bien, no marchan nada bien. Y la belleza de Gomer estaba resultando además una trampa para ella. Y poco tiempo después observamos que nace un segundo bebé. Y esta vez es una niña. Y Dios le dijo: ponle de nombre Loruama. Versículo 6. Ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Y finalmente, Gomer queda de nuevo embarazada y viene otro hijo al hogar, el tercer hijo. Y en esta ocasión ya no hubo duda ninguna para Oseas. El niño no era su hijo. Gomer, su esposa, le había sido infiel. Versículo 9. Y Dios le dijo: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, y ni yo seré vuestro Dios. Ahora podemos decir con seguridad que el niño no era de Oseas. ¿Y os podéis imaginar a Oseas en esta situación? Oseas era la burla de todo el barrio. En una sociedad como aquella era muy difícil que la conducta de Gomer pasara desapercibida. Y Oseas dice: no es mi hijo. No sabía muy bien en cuanto al segundo, pero en cuanto al tercero no había ninguna duda. No es mi hijo. Y aquí aprendemos una lección, una enseñanza importante, muy grande a través de estos versículos. El cristianismo moderno y las religiones liberales dicen que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Pero Dios dice en su palabra: yo no tengo hijos ilegítimos. Yo sé quién son mis hijos. Y es que mis hijos no son fruto de esta unión ilegítima. Tenemos que tener esto muy en cuenta. Mis hijos son todos aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Fue Cristo precisamente quien dijo en aquella ocasión, ¿recordáis? No sois hijos de Abraham, sois hijos de vuestro padre el diablo. Hay que diferenciar esto siempre. Y ahora nos surge una pregunta, que es la siguiente. ¿Eres tú un hijo de Dios? Esta es una pregunta importante e interesante. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿O quizá eres un hijo ilegítimo? La Biblia dice que acudiendo a Jesús por fe, por su gracia, por su misericordia, tú puedes ser hijo de Dios, un auténtico hijo de Dios. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, les dio el derecho, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre. Versículo 13, que no nacieron de sangre,
ni de voluntad de varón, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La vida espiritual nace de Dios. Uno no tiene que ser precisamente ningún genio para descubrir que los pecadores no regenerados nunca van a amar a Dios. Esto es lo que la Biblia declara, a no ser que Dios intervenga. Los que creen en Jesús reciben el derecho de reclamar el título de ser hijos de Dios, los que creen en su nombre. Bueno, no perdamos de vista, hermanos, la historia de Oseas. Lo que Dios está pidiendo a Oseas es que entregue su corazón a una mujer que le estaba siendo infiel. Esto es duro, ¿eh? ¿Verdad que es duro? Es muy duro. Porque en estas condiciones, capítulo 2, versículo 5, Gomer decide prostituirse y Gomer decide marchar de casa con sus amantes y abandonar a su marido. Versículo 5, dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esta? Quizá lo menos que le diríamos es: mira, vete de casa, pero una cosa, no vuelvas nunca jamás. Pero ¿sabéis lo que hizo Oseas? Oseas no solo hizo eso, sino que Oseas siguió cuidándola. Oseas sabía muy bien que los hombres, esos hombres, no se iban a ocupar de ella. Y él siguió cuidándola, siendo fiel. Dice el versículo 8 que ella no reconoció quién le daba el trigo, pero la provisión venía de Oseas y ella ni siquiera lo sabía. Eso es lo que pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios, cuando nos apartamos de la iglesia, pues no sabemos de quién vienen las bendiciones. No olvidemos, hermanos, nosotros somos como Gomer. Y Dios sigue diciéndole a Oseas, capítulo 3, versículo 1, ama a una mujer adúltera, como el amor de Dios para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Cuando uno se casa, pues lo que espera siempre es dar amor y recibir amor. Pero Dios le estaba pidiendo a Oseas que entregara su corazón a una mujer que le iba a ser infiel. Una mujer que te va a despreciar, una mujer que te va a dejar quedar muy mal. Te estoy pidiendo, Oseas, que te entregues por entero a una mujer que irá detrás de sus amantes, se prostituirá. Y aunque Gomer lo había dejado solo y se encontraba viviendo con otro hombre ya, Dios le dice a Oseas que haga lo imposible y que salga a buscar a Gomer para amarla de nuevo. Capítulo 3, versículo 1. Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Dios para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Y Dios le dice: entrégate a una mujer infiel. ¿Os parece esto normal? ¿Os parece esto normal? A mí no. Pero aquí hay una enseñanza, aquí hay una lección para nosotros, hermanos. El perdón no conoce fronteras. El amor de Dios, aunque es despreciado por los hombres, debemos de saber que permanece fiel. Dios permanece siempre fiel.
Ahora, déjame decirte una historia que está detrás de esta y que es todavía más trágica. Tú y yo somos Gomer. Cuando Dios nos escogió para ser suyos, lo hizo antes de que nosotros hubiéramos nacido, mucho antes. Dice, segunda Tesalonicenses, dice en el versículo 13 del capítulo 2, dice que hemos sido amados por el Señor de tal manera que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Oseas significa salvación. Él no lo hizo porque nosotros éramos atractivos, lo merecíamos, no lo hizo de esa manera. Es más, él conocía muy bien qué clase de personas íbamos a ser nosotros. Fijaros lo que dice Dios al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice allí, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. Y sigue el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Dios y os ha escogido. ¿No es esa la razón? Pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Pero dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la razón, el amor de Dios. Fíjate en el Salmo 113. El Salmo 113, en los versículos del 5 al 7, dice allí, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Versículo 7, él levanta del polvo al pobre y dice que al menesteroso lo saca del muladar. Del muladar. El versículo 7 de este salmo nos permite muy bien conocer cuál es la condición espiritual del hombre que no tiene a Dios. Nos hace comprender que no tenemos nada si no tenemos a Dios en nuestra vida. Dice que somos pobres sin Él, que como vivía Gomer, el hombre vive en un muladar. ¿Sabéis lo que es un muladar? Es un sitio donde se echaba la basura. El muladar es un sitio donde se echaba el estiércol. Así estaba Gomer cuando Oseas fue a comprarla a un mercado de esclavos. Estaba en esa situación y ahí estábamos nosotros antes de conocer a Dios, en el muladar. Nosotros, si es que somos hijos de Dios, tenemos un marido perfecto en los cielos, que nos ha bendecido con bendiciones espirituales en Cristo. Pero tenemos que confesar, hermanos, que muchas veces hacemos como el pueblo de Israel. Vamos detrás de nuestros ídolos. Cuidado con esto. ¿Sabéis lo que Dios hace si realmente somos sus hijos? Dios trata de hacernos reaccionar. Y si no puede hacerlo por las buenas, pues lo va a hacer mediante el castigo. No lo dudemos. Gomer terminó enredada y ensuciada en el pecado, hasta que las cosas empezaron a irle muy mal. Así es como Satanás nos trata. Al principio todo es estupendo, todo es bárbaro, pero después el pago es tremendo. Versículo 6 del capítulo 2. He aquí, dice Dios, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con setos y no hallará sus caminos. Dios estaba disciplinando a Gomer. El propósito de la disciplina, por cierto, es siempre para volver a estar mejor, no es para lo contrario. Pero ¿sabéis cuál fue su reacción?
volver para estar mejor. Nada de eso, nada de eso. Al pueblo de Israel le había pasado lo mismo, y Dios tiene que decirles: habéis sido infieles, os habéis apartado de mí. El pueblo no había aprendido la lección, y cuando menos lo piensan, ellos se van rápidamente tras los ídolos. La incredulidad es el pecado más grande, y sin duda la incredulidad es el pecado imperdonable. ¿Sabéis por qué? Porque la incredulidad te lleva directamente al infierno. Pero yo quisiera decirte una cosa: la incredulidad no es un acto, la incredulidad es un estado, y todos nacemos en ese estado. La incredulidad es eso, es un estado de desobediencia a Dios. La Biblia dice que todos somos hijos de desobediencia, y la incredulidad lo que necesita es creer en Cristo. Por eso Cristo, por amor, vino a morir por nuestros pecados. Romanos 5:8 dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. O sea que el remedio está en creer, pero seguir en nuestra incredulidad es rechazar el remedio que Cristo provee, y eso es imperdonable, y eso nos lleva a la muerte. El mayor pecado es el pecado del rechazo del amor verdadero. Hermanos, este es el mensaje de este libro de Oseas. Todo este libro es muy importante porque nos enseña que el amor requiere sacrificio. Pero el capítulo 3 de Oseas es impresionante. Fijaros, versículo 2, dice allí: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata. Y le dije, versículo 3, este es el versículo 2, pero dice el versículo 3, tú serás mía para siempre. Hermanos, ¿os imagináis a Oseas participando en la subasta de su propia esposa? Estaba allí aquella mujer que había sido tan hermosa, ahora estaba como una piltrafa, vestida de harapos, y aún así Oseas la reconoció. Todos los que estaban allí ofrecían muy poco por ella, pero Oseas pagó un gran precio. Ahora te he comprado y serás mía para siempre. Todo lo pasado queda perdonado. Sin duda tuvo que ser muy humillante para Oseas esta situación. Pero, queridos hermanos, todavía conocemos algo más humillante. Dios envió a su único Hijo, 3 veces santo, desde la gloria, a sufrir por nuestro pecado. Y es que la redención requiere sufrimiento. Él se humilló a sí mismo, despojándose de su gloria. Vino a este mundo y, haciéndose hombre, tuvo que ir a la cruz para comprar nuestra salvación. El que era rico se hizo pobre para que con su pobreza tú y yo pudiésemos ser enriquecidos. El precio que Dios tuvo que pagar fue algo muy grande. Fue la vida de su Hijo. Isaías 53 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero el plan de salvación de Dios, que Dios ha provisto, no ha fracasado. Es precisamente por eso que estamos tú y yo aquí en esta mañana.
porque Dios es fiel. Dios es fiel en perdonar, pero sepamos también una cosa. También es fiel en ejecutar su ira si no vuelves a Él en arrepentimiento. Y termino con el último versículo que leímos al principio de este libro de Oseas. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios es claro y su mensaje es inconfundible. Israel era una nación pecadora y por lo tanto vendrá un día que Dios le castigará. El profeta Oseas acaba su profecía enfatizando que la sabiduría y la prudencia consiste en obedecer los caminos de Jehová. Que el Señor os bendiga y también bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro, queremos darte gracias por tu fidelidad en esta mañana. Y, Señor, también gracias por tu palabra. Gracias por este libro de Oseas que nos habla de tu amor incondicional para con cada uno de nosotros. Y qué decir de tu paciencia para con nosotros. Señor, te pedimos que tú nos bendigas ricamente. Y, Señor, que tú bendigas también a esta iglesia, que tú la prosperes. Y, Señor, que tu bendición esté sobre ella siempre. Te lo suplicamos todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.